Habíamos empezado a ver la clase anterior que tenían que ustedes que leer para esta semana, para poder hacer el ejercicio de esta semana, eran una de las patologías que van a ser desde lo que sería desde del comienzo del sistema tubular, que es el aparato digestivo, ¿no? Hacia el resto vamos a decir, de toda su longitud, va a ser, en este caso, la esofagitis, ¿no? Me dice, la esofagitis, ¿qué sería? La palabra misma me lo está diciendo. Me está hablando sobre todo lo que termina en itis. Acuérdense que me está indicando inflamación, ¿no? Hay algo que está inflamado, ¿no? Entonces, si me está diciendo esofagitis, me está diciendo inflamación de la mucosa en este caso, el esófago, ¿no? Entonces me está diciendo de que por algún motivo, alguna causa, por algún agente causal, agarró y se me inflamó esa mucosa, ¿no? Entonces, ustedes saben que la pared del esófago va a tener diferentes tipos de células, ¿no? Que van a estar formando la estructura, ¿no? Me dice, en este caso voy a tener células, en este caso, que me van a generar moco, ¿no? Las células caliciformes, ¿no? Y células, en este caso, que van a estar haciendo la estructura de toda la mucosa, ¿no? Del tejido epitelial que se va a llamar tejido epitelial de revestimiento, ¿no? Porque me está revistiendo toda una estructura hueca dentro del cuerpo. Se llama de revestimiento, es como decimos, yo siempre los ejemplifico, busco cómo ejemplificarlo y lo mejor que me sale es como decir, voy a hacer una pared dentro de mi casa y todo el revoque grueso y revoque fino que se le hace a esa pared, en donde yo voy a estar dentro de una habitación, a eso sería el epitelio, en este caso, de recubrimiento, de revestimiento, perdón. Me dice, me reviste, en este caso, la zona tubular. Bien, entonces me dice, algo pasó por ahí que me lo está dañando. Es como que si yo hago un daño a la pared, que empiezo a agarrar y con algún elemento romo o punzante o lo que sea, empiece a generar, vamos a decir, daño sobre la pared y voy a ver que el revoque se me va a ir cayendo. Se me va a ir cayendo primero la pintura, después se me va a caer el revoque fino y después se me va a caer el revoque grueso hasta llegar al ladrillo. La idea es que en nuestras estructuras pasa exactamente lo mismo. Imagínense que si yo estoy consumiendo algún alimento que sea, en este caso, irritante, me va a generar ese proceso inflamatorio en toda esa mucosa, ¿no? La idea es tratar de controlarlo, ¿no? Tratar de que, si bien se hace todo este proceso inflamatorio, que después vamos a ver cómo se realiza el proceso inflamatorio, me dice, en cualquier tejido, me dice, hoy lo que tengo que evitar es de que si se mantenga en el tiempo, o sea, se tenga en el tiempo, primero lo tengo que evitar que haya consumir algún elemento que me esté generando esa irritación y ese proceso inflamatorio. Pero si ya lo tengo instaurado, tengo que evitar que progrese. ¿Para qué? Para que no se me transforme después en una lesión. ¿Mm? Entonces, yo tengo en primer lugar la esofagitis. Me dice, otra patología que yo puedo tener en lo que es el tracto digestivo va a ser, en este caso, el reflujo, me dice, esofágico. El reflujo esofágico, ustedes seguramente habrán visto ahí, me dice que se va a determinar porque ustedes saben que viene lo que es el tubo del esófago y después se acopla a la cámara gástrica. Entre esa cámara gástrica y el esófago hay una válvula, ¿no? Que me dice es la válvula inferior del esófago, ¿no? Entonces, me dice, nosotros esa válvula se la va a denominar cardias. ¿Por qué se la denomina cardias? Porque está cerca del corazón, me dice, por eso se la denomina cardia. Ese cardia tiene una función de obstrucción, me dice, se dilata al momento de que va a pasar el bolo alimenticio desde lo que es el esófago a la cámara gástrica y después se tiene que cerrar. ¿Para qué se tiene que cerrar? ¿Para qué se contrae? Para evitar que haya reflujo, para evitar de que ese alimento pase de la cámara gástrica nuevamente al esófago, que no suba. Muchas veces
no genera una tensión adecuada y no se una obstrucción como corresponde, ¿no? Y empieza, como vamos a decir, a quedar abierta, a quedar dilatada. Y eso hace de que si yo supongamos consumir muchos alimentos, ¿no? O estoy frente a una situación de estrés, la cual me genera que haya una hipersecreción de los jugos gástricos, me dice que haya un retorno de ese jugo gástrico del cámara gástrica al esófago, ¿no? ¿Por qué? Porque esta válvula no está funcionando de forma adecuada. Entonces me dice, ¿qué es lo que pasa ahí? Me dice, se me bajen sabemos que cámara gástrica tiene todos estos jugos gástricos que nosotros lo vamos a denominar ácido clorhídrico, ¿no? Entonces me dice, ese ácido clorhídrico está, en este caso, todo el revestimiento que va a tener la cámara gástrica va a estar preparada para soportar el grado de acidez que tiene ese ácido clorhídrico, o esos jugos gástricos. Pero el esófago no. El esófago no, el esófago va a estar preparado para un cierto grado de acidez, pero no para este ácido que vamos a tener en la cámara gástrica. Entonces, cuando pasa hacia la hacia el tubo esofágico, me empieza a irritar la mucosa, ¿no? Al irritarme la mucosa, me dice qué hace. Me va a suprimir una irritación y después me dice lo que va a pasar es que voy a tener en este caso una lesión. Yo voy a tratar de compartir unas imágenes que yo tengo. A ver, esperen. Profe, Bien. Fíjense, acá tenemos el tubo esofágico, tenemos el cardias, ¿no? Me dice que va a estar justo por debajo de lo que sería, en este caso, el músculo, el diafragma, que es el músculo accesorio, el músculo principal de la respiración, que me divide, en este caso, lo que me está haciendo, me está dividiendo el tórax del abdomen, me dice, y en el medio va a tener un orificio, y por ese orificio va a pasar el esófago. Me dice, cuando esta válvula que está acá, que es la válvula esofágica inferior, ustedes la van a leer de esta manera, válvula esofágica inferior, ¿no? Y si yo lo tomo como parte de la estructura de la cámara gástrica, lo voy a conocer como, en este caso, válvula cardíaca o cardias, ¿no? Me dice, lo que hace es no tener la suficiente fuerza de compresión y hace de que todo este jugo gástrico que está acá pase al esófago. Al pasar al esófago me empieza a irritar, en este caso, la pared del esófago, y fíjense cómo me quedaría. Esto sería una imagen de una endoscopía, ¿no? Y fíjense, todo esto es una lesión. Esa lesión la genera la corrosión que me va a producir, en este caso, el jugo gástrico, ¿no? Ese ácido clorhídrico. Esto sería profe, la mucosa normal. Todo lo más rosadito sería la mucosa normal, pero esto que está en una coloración más oscura, más rojo, más fuerte, es todo, ya salió ese epitelio de revestimiento y me quedó el tejido, en este caso, lo que da la submucosa, ¿se acuerdan? Ustedes cuando estudiaron biología humana vieron que todo este tubo digestivo iba a tener 4 capas, ¿no? Entonces, que estaba la mucosa con sus 3 capas y después venía la submucosa. Bien, acá estaríamos viendo todo este tejido conectivo que sería la submucosa, que no está protegido. Me dice, no tiene la protección de la mucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Me va a generar daño, ¿no? Me va a generar dolor cada vez que yo consuma alimentos, y los alimentos cuando pasen por esa zona, yo voy a verme, tener esta sensibilidad, voy a sentir dolor, ¿no? Y eso o voy a sentir una constante quemazón, ¿no? O pirosis, como se la denomina, y voy a estar continuamente con esa sensación de molestia, ¿no? Entonces, me dice, yo tengo que agarrar y tengo que evitar esta situación. Me dice, otra de las
Me dice, si yo no resuelvo esta patología, me dice, voy a poder tener, supongamos, una erosión tan importante que se va a formar una lesión y me puede llegar a empezar a sangrar, que va a ser parte de lo que ustedes van a leer como hemorragia digestiva, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque va a empezar un sangrado. Bien, me dice, ¿cuál es otra de las patologías que nosotros podemos, en este caso, tener por un mal funcionamiento de esta válvula que dijimos acá, de válvula esofágica inferior? Me dice lo que es, esperen que estoy tratando de ir aceptando gente que se viene incorporando tarde. Me dice, otra de las patologías es lo que nosotros vamos a denominar la hernia de hiato, ¿no? La hernia de hiato, me dice, es la protusión, ¿no? De parte del cuerpo o parte de, vamos a decir, de la cámara gástrica hacia la zona del tórax. Fíjense, en esta imagen, en la imagen izquierda, yo voy a tener un tracto esofágico normal con una cámara gástrica normal. Ustedes fíjense de que acá yo tengo, en este caso, dibujado o esquematizado el diafragma, en donde me muestra que está el orificio, en este caso esofágico, por donde va a pasar el esófago, va a estar normal. Pero fíjense en la imagen de la derecha. Yo veo que el estómago está intentando pasar por ese agujero esofágico y se parte de lo que sería el cardia, en este caso del estómago, se ubica en la zona mediastinal, en la zona del tórax. Eso no está bien, me dice. No está bien porque en este caso lo que pasaría sería de que me estaría ocupando un lugar y esto me traería otros tipos de sintomatología, como por ejemplo el estar continuamente eructando, estaría continuamente con esa sensación de quemazón, ¿no? Estaría continuamente con posibilidad de estar nauseoso o con vómitos, ¿no? Me dice, y no es una situación normal. Acá lo que se hace, ¿tiene manera de resolverse? Sí, me dice. ¿Por qué? Porque en este caso lo que se hace es una cirugía reparadora a nivel abdominal, se abre el abdomen y se trata de retraer nuevamente la cámara gástrica y dejarlo en su posición normal. Dice, ¿puede generarse la reincidencia de la hernia hiatal o de la hernia de hiato? Sí, me dice, es recurrente, o sea, pasa, si una vez te pasó, puede volver a pasar. Me dice, ¿en qué pacientes se da habitualmente esto de la hernia de hiato? Me dice, se da en lo que sería, en este caso, los pacientes por ahí, con algún tipo de trastorno neurológico, ¿no? O se da mucho en los pacientes pediátricos, ¿no? Ya en el adulto no, pero en el paciente pediátrico sí. Se da, en este caso, ¿no? Como una patología que tiene mayor incidencia, o sea, que se da más en la primera edad, ¿no? En la primera infancia. Entonces me va a traer muchos trastornos. ¿Por qué? Porque me dice, cuando el paciente tiene una hernia de hiato y encima tiene trastornos neurológicos, o lo que nosotros conocemos como parálisis cerebral, el paciente con parálisis cerebral, mayormente, ¿qué pasa? No puede realizar movimientos, ¿no? Voluntarios, o en este caso voluntarios, ¿y qué es lo qué pasa? Uno de los movimientos voluntarios más frecuentes es la deglución. Si yo siento, que seguramente a ustedes les debe pasar, que a veces se siente como que comieron mucho, que le vuelve el alimento hacia la boca, ¿qué hacen inmediatamente? Tratan de tragar, como para hacer de que, bueno, vuelva a su lugar esa sensación de que el alimento está subiendo y que siga su trayecto, ¿no? En este caso, el paciente con parálisis cerebral o trastorno neurológico, me dice, al tener esto que se llama disfagia o afagia, que me dice es la disminución de la posibilidad de deglutir o la falta de deglución, ¿qué es lo que pasa? No puede hacer este movimiento de deglutir y
hay riesgo de broncoaspiración, ¿no? Porque ese alimento que está subiendo puede ir hacia el trayecto respiratorio. Entonces yo voy a ver que frecuentemente en los pacientes con este tipo de patología, con algún trastorno neurológico o con parálisis cerebral, mayormente hacen neumonías a repetición por broncoaspiración, ¿no? ¿Por qué? Porque no se resolvió la hernia de hiato. Me dice, ¿cómo resolveríamos la hernia de hiato para evitar todas esas complicaciones que puede llegar a tener el paciente a futuro? El médico hace la cirugía, retrae el estómago nuevamente y lo posiciona a su lugar y hace que la parte esta del cardias, ¿no?, haga como un capuchón al tubo del esófago y evite que suba. Porque cuando voy a tener como un encapuchamiento del esófago, ese encapuchamiento que va a ser mayor de mayor diámetro que el orificio esofágico, va a chocar contra el propio orificio y no va a dejar que nuevamente suba, en este caso, parte de la estructura del estómago hacia lo que es la zona esofágica, ¿no? Bien. Esa sería otra de las patologías que nosotros tenemos habitualmente, que lo van a ver ustedes en lo que cuando mayormente si tienen la posibilidad de trabajar en pediatría. Me dice, otra patología del tracto digestivo superior más frecuente y la que más vemos nosotros en el paciente adulto es la gastritis, ¿no? La gastritis, como dijimos anteriormente cuando definimos esofagitis, me dice la gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. Me dice la mucosa gástrica va a ser una mucosa muy particular, eso lo vieron ustedes cuando estudiaron toda la estructura de lo que es el estómago, ¿no? En donde me decía de que yo iba a tener diferentes tipos de células, ¿no? Que unas me iban a generar, en este caso, eh, eh, enzimas, otras me iban a generar el ácido clorhídrico, otras me iban a generar moco, otras me iban a generar mucinas, ¿no? Que todas van a tener un funcionamiento específico, cada uno de estos componentes del jugo gástrico, porque unos se van a dedicar a descomponer y fragmentar los alimentos junto con ese mezclado mecánico que va a tener por los movimientos propios de la cámara gástrica y la acción química de estos ácidos sobre el alimento. Me dice, y otras van a estar para proteger la propia mucosa, ¿no? Porque sabemos que el jugo gástrico tiene un pH muy bajo, un pH muy ácido. O sea, acuérdense que el pH del jugo gástrico va de 1 a 4, ¿no? Es muy ácido. Bien, entonces me dice, cuando dijimos anteriormente, si yo estoy frente a una situación de estrés, la situación de estrés va a agarrar y me va a hacer de que mi sistema endocrino empiece a liberar hormonas o empiecen todas las glándulas a funcionar y a hipersecretar. Entonces me dice, la estructura de la pared de la cámara gástrica va a estar llena de glándulas, porque van a ser todas células glandulares las que van a estar componiendo esa estructura. De hecho, porque todo lo que dijimos, estos compuestos que tiene que tener el jugo gástrico. Entonces me dice, van a empezar a hipersecretar y al haber mucha cantidad en volumen de jugo gástrico, puede llegar a ser que me empiece a deteriorar la mucosa gástrica, ¿no? Y me la empiece a lesionar. Se va a hacer primero el proceso inflamatorio, y si yo no controlo ese proceso inflamatorio, va a generar lesión y puede llegar a haber sangrado también, ¿no? Porque puede haber, en este caso, no solamente una irritación de la mucosa, sino también una lesión que me genere que empiece a haber un sangrado. Bien, ¿qué otras cosas me pueden llegar a dar una gastritis? ¿No? Solamente el estrés no. Me dice que coma el tipo de comida que yo consuma. Si yo consumo, en este caso, comidas con muchos condimentos, y yo no estoy acostumbrado o no tengo una tolerancia adecuada a esos alimentos tan irritantes, me dice, me puede dar una gastritis. El consumo de los fármacos, ¿no? El consumo de fármacos
me dice también me puede generar una gastritis. Me dice el consumo del café, el consumo del alcohol, todos estos, me dice todas estas infusiones que yo puedo llegar a tomar, o estos líquidos, me dice que sean irritantes, me pueden llegar a dar una alteración de la mucosa gástrica, ¿no? Y fíjense en esta imagen. A ver, ahí. En esta imagen vemos cómo estaría la mucosa del estómago, ¿no? En este caso, que va a estar irritada. Esto sería cuando también una imagen por un endoscopio, en el cual me dice, si yo agarro y el médico, el gastroenterólogo entra con un endoscopio por la boca, pasa por el esófago y llega a la cámara gástrica y detecta este tipo de cambio de coloración y de estructura en la mucosa gástrica, me va a diagnosticar una gastritis, ¿no? Fíjense en esta imagen. En esta imagen vamos a ver zonas más enrojecidas, más hiperémicas, como se la denomina. Nos quedan 10 minutos. Bien, y puede llegar a ser de que estas zonas que están más enrojecidas generen también sangrado, ¿no? Entonces, me dice, yo después voy a tener un paciente no solamente con una gastritis, sino también con una hemorragia digestiva. Bien, y me dice también, puede cambiar la estructura de lo que sería esa mucosa gástrica, o de la mucosa también en el caso del esófago. ¿Por qué? Porque como todo proceso inflamatorio que hay, me dice, el tejido va a sufrir un daño, pero después, cuando se cura, va a quedar lo que se llama el tejido cicatrizal, ¿no? Esto es como cuando nos hacemos un corte. Yo me hago el corte en alguna parte de un tejido, voy a tener un daño tisular. Cuando se cicatriza, yo voy a tener lo que nosotros conocemos como cicatriz, que se denomina tejido cicatrizal, y va a tener una diferencia siempre. Me dice, ¿cuál va a ser la diferencia? Que las células, en este caso de esa zona, cambiaron la forma y cambiaron la función, ¿no? Entonces ya no cumplen la misma función que cumplían anteriormente. ¿Qué pasa en este caso? Al cambiar esa estructura, ¿no? La forma de la célula y la función, queda lo que se denomina el tejido cicatrizal. Cuanto más tejido cicatrizal haya, vamos a ver, ven acá como estas montañitas que hay, o estos granitos que hay acá, bueno, todo eso es tejido cicatrizal. El tejido que se cicatrizó y hizo, en este caso, una sobreelevación de la estructura del tejido, y lo que me generó fue que se hagan este tipo de tejido residual, ¿no? Que después no me cumplen con ninguna función. Bien. Entonces me dice que, fíjense que yo estoy diciendo de que si yo no resuelvo un proceso patológico, después me va a traer sus consecuencias, ¿no? Me trae sus consecuencias porque en este caso yo lo que debo de hacer es, no le estoy dando una respuesta, vamos a decir, definitiva al paciente en cuanto al tratamiento, y eso va progresando, ¿no? Y me dice, muchas veces voy a tener en este caso asociados cierta sintomatología, ¿no? Dentro de lo que serían estos tipos de procesos patológicos, que algunos pueden llegar a tenerlos como que no. Pero vamos a ver de que nosotros vamos a tener dos signos, ¿no? Que son un signo y un síntoma, que van a ser las náuseas y los vómitos, ¿no? Esto nosotros lo encontramos muchas veces en la mayoría de los procesos patológicos, que a veces pueden llegar a estar determinados. Me dice, por haber consumido algún tipo de alimento que estuviese en mal estado, pero muchas veces pueden estar dados, ¿no? Por el mal funcionamiento de, supongamos, las glándulas anexas, como pueden llegar a ser el hígado, ¿no? O puede llegar a ser también, me dice que sea por como sintomatología secundaria de otro proceso patológico que me determine, ¿no? Que por vamos a decir, una sobreestimulación
de lo que sería el sistema nervioso haga de que la persona presente náuseas y vómitos. Me dice, ¿y entonces cómo se define las náuseas? Me dice que las náuseas es una sensación subjetiva de malestar, ¿no? Que van a generarse cuando, me dice, el centro del vómito, que va a estar a nivel del cerebro, ¿no? Va a ser estimulado, ¿no? Me dice, si es estimulado, voy a agarrar y voy a tener esa sensación de malestar. Es una sensación que me dice, me genera, en este caso, esa sensación de querer agarrar y de querer tener esa sensación como que estoy por vomitar, pero que no estoy vomitando, no es el acto del vómito, sino es esa sensación de malestar que me dice, tengo esa sensación como que me viene la comida hacia la garganta, ¿no? Y que siento encima una sensación como, así que nosotros decimos vagal, que es como si fuese de mareo, como que me siento mareado, ¿no? Bien, entonces me dice, ¿qué me puede determinar esto? Me dice, la distensión, la irritación o la infección del tracto gastrointestinal. Dice, puede ser también, en este caso, un problema a nivel de lo que sería el mantenimiento del equilibrio. Ustedes saben de que en este caso nosotros tenemos el vestíbulo coclear, ¿no? Y tenemos un conducto que me conecta el oído medio con la zona nasal, ¿no? Y que lo que hace es que si cuando se tapa eso, yo puedo ya tener lo que se denomina un síndrome vertiginoso, y ese síndrome vertiginoso, ¿no? Que es esa sensación de que estoy mareado, me da náusea, me da como gana de vomitar. Si yo no lo resuelvo, me dice, puede llegar a ser que la persona vomite, no solamente se sienta mareada, y no pueda mantener el equilibrio, sino que se caiga para ambos lados, sino que también tenga esa sensación de vómito, ¿no? De estar que el vómito, perdón, de náusea, que la náusea siempre me va a preceder al vómito. Entonces yo voy a ver, en este caso, que cuando yo estoy con un estado nauseoso y viene acompañado de un estado de vómito, con vómitos y mareos, el médico me va a evaluar y me va a decir, bueno, anda al otorrinolaringólogo o a ORL y que te vean, hagan un estudio en el oído para ver si no tenemos, en este caso, obstruido, ¿no? En este caso, este conducto. Bien, que puede llegar a ser que me esté determinando esa sensación de nauseosa. Me dice también, puede llegar a ser de que se me estimule, en este caso, en este centro regulador del vómito, ¿no? Lo que sería el sentir olores, en este caso que no nos agraden, ¿no? O que también que veamos cosas que nos desagraden, ¿no? O me dice que tengamos experiencias emocionales que también nos traigan, vamos a decir, un mal recuerdo. Ustedes, de hecho, supongamos, va a pasar, muchas veces les va a pasar a ustedes, de que van a estar asistiendo a un paciente, ¿no? Y que van a agarrar y ese paciente va a estar vomitando y ustedes van a sentir el olor al vómito y van a ver que la persona está vomitando, pero no se pueden ir porque tienen que asistir al paciente. ¿Y qué les va a pasar? Van a empezar a sentir esa sensación nauseosa que si uno no la controla, también va a inducir al vómito, va a ser precedido después por lo que es el vómito. Entonces, yo tengo que agarrar y tengo que ver esta cosa de controlar. Yo por eso me dice, yo me voy a tener que acostumbrar a muchas situaciones, como no solamente ver movilizar intestino en una paciente y después ir a agarrar y a higienizarlo, sino a acostumbrarme a todo esto, a los olores y a ver cosas. De hecho, se van a acostumbrar tanto de que al principio por ahí ustedes van a sentir un olor y le va a dar náusea y después se van a acostumbrar y van a sentir ese olor que el paciente está movilizando el intestino o porque tiene un olor fétido porque tiene una infección o lo que sea y ustedes van a estar comiendo un sanguchito, ¿me entienden? Va a pasar.
es una cuestión de poder manejarlo y poder revertir esa situación. Bien, en cualquier momento se va a cortar porque me queda solamente un minutito. Bien, y entonces me dice que después de la náusea viene el vómito, ¿no? Y en este caso me dice que el vómito va a estar dado por la expulsión, ¿no? Me dice en forma abrupta de todo el contenido que nosotros tengamos en este caso en la cámara gástrica, ¿no? Que en este caso se va a generar una contracción del estómago, y esa contracción del estómago va a hacer de que se expulse, ¿no?, hacia arriba todo ese contenido que va a tener la cámara gástrica, ¿no? Me dice, todo lo que no sale por abajo, sale por arriba. O sea, todo lo que no pasa para el intestino y es evacuado, me dice, va a salir por el vómito, siendo de que no puede quedar estancado en la cámara gástrica. Bien. Ahí ya se está cortando. Acuérdense, entramos de